Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Lucas capítulo 10, del verso 25. Vamos a empezar a leer. Dice así la palabra del Señor. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo la interpretas? ¿Cómo la aplicas? ¿Cómo, aparte de que eran lectores de la Biblia, de la ley, ¿no? La palabra de Dios? Pero Jesús le dice algo más. Le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, ¿cómo la interpretas? ¿Cómo la explicas? Verso 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que eso es una buena interpretación, hermanos. Ese es un buen entendimiento de una persona que lee la Biblia y la está explicando bien. Ahora falta lo demás, ¿sí? Porque no solamente, hermano, basta con leerla bien, entenderla bien, explicarla bien, sino más bien darle aplicación. ¿Cierto, hermanos? Es necesario aprenderla y entenderla bien. También una mala interpretación, hermanos, nos lleva a una ceguera espiritual. Sí, pero no es suficiente o no lo es todo solamente con entenderla y conocerla, sino más bien vivirla, hermanos. Y esto es lo que el Señor le va a dar a entender a este hombre, y también nos los va a decir a nosotros a través de una historia. Verso 28. Y le dijo, bien has respondido. Miren, no hubo mala interpretación. Jesús le está diciendo, bien has respondido. Ahora el asunto es este. Haz esto y vivirás. ¿Se recuerdan que una vez Jesús le dijo, cuando hablaba de los fariseos, los muy santos, los que siempre decían que no eran pecadores? Jesús decía acerca de ellos, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos. En la cátedra ellos eran los maestros, en la silla de Moisés, la cátedra. Dice, oigan y hagan todo lo que ellos os enseñen y digan, mas no hagan como ellos, porque dicen una cosa y hacen otra. Muy bien, verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Este es el asunto. Muchos de nosotros entendemos la Biblia, ¿sí o no, hermanos? Muchos de nosotros entendemos que la Biblia nos declara pecadores, ¿sí o no? Pero no creemos los santurrones, ¿sí o no? Decimos, ¿yo en qué pecado? Díganme en qué yo he fallado a Dios. Ni necesito ir a la iglesia. Es más, yo creo que deberían de hacerme un nicho ahí para que yo estuviera ahí bien levantadito, ¿no? Y de hecho, iglesias te hacen eso, ¿no? Te canonizan, te hacen santos, ¿no? No es que usted no sea santo, sí es santo como hijo de Dios, pero no que se crea un santurrón. Eso sí no debe ser. ¿Cierto, hermanos? Así que este hombre, queriendo justificarse, bien entiende la escritura, bien la interpreta, pero ahora le busca el lado para no empezar a vivirla y practicarla. De hecho, nosotros a veces utilizamos contextos bíblicos como para nosotros darnos por la nuestra, ¿sí o no? Las mujeres agarran sus textos. No, es que la Biblia dice que el esposo, y el esposo dice, no, es que la mujer, Dios dijo que la mujer tiene que someterse debajo de mí, ahí tienes que estar debajo de mí. Oye, agarramos textos para nosotros mismos, ¿sí o no? Y los entendemos, pero el punto es cómo los estamos poniendo en práctica. Muy bien, seguimos leyendo. Aquí es donde Jesús nos va a explicar en una historia para enseñar quién es el prójimo y cómo debemos de poner en práctica esta enseñanza. Verso 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Cómo lo dejaron? Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él.
Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que pagues de más yo te lo pagaré, o lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. Aquí ya no hay más excusas, hermano. Más explicaciones, más claro que el agua, ya no se puede. Y así no queremos es porque no queremos en realidad, ¿cierto, hermanos? Muy bien, tome su asiento. Y quisiera que usted pues, prestara un poco atención a la historia que vamos a estudiar, de que aparecen hombres de Dios, como lo es un sacerdote, lo es un levita, y aparece también un hombre que es un samaritano que se consideraba como un hombre apartado de Dios, un pecador, ¿cierto? Y que hoy nos va a mostrar ejemplos de que a veces por la religiosidad, hermanos, no solamente tenemos una imagen, una fachada falsa, sino que todavía hay quienes, no teniendo una religión, vamos a decirla, hacen mejores obras que las que los cristianos deberíamos de tener. ¿Cierto, hermanos? ¿Sí o no? No estoy diciendo de ustedes, esto no es ninguna indirecta. Es una predicación para que entendamos el mensaje de Jesús que le está dando a aquel hombre que era un conocedor de la ley, era un hombre pues, temeroso de Dios, el que le hace la pregunta para tentarlo, pero también nos va a presentar a 2 hombres de Dios que servían en el templo y lo cual no llevaron a cabo esta obra de misericordia, y que vino un hombre que si no era gentil era un judío mixto, pero que no era un verdadero tal vez temeroso de Dios. Bueno, eso a veces lo vemos en el mundo secular. Así que si quisiera poner en este pensamiento, hermanos, como en el mensaje o el tema, no nos presentemos a Dios con manos vacías o manos limpias, aunque yo sé que hay escrituras donde nos enseña que debemos presentarnos con manos santas ante Dios, ¿cierto? Levantar manos santas, pero ¿sabe que también levantar manos santas incluye tener misericordia de los demás? Así es que presentarnos siempre con manos vacías, con manos muy limpias, que no nos toque ni el aire, porque yo voy a presentarme ante Dios, vengo a la iglesia, vengo al culto, hoy no puedo hacer nada indebido, hoy no solamente tal vez me estoy apegando a puras tradiciones o costumbres o leyes para que yo me sienta bien y así creer que estoy muy limpio delante de Dios, pero no tengo buenas obras en mi diario vivir. ¿Sí? Según lo que tengo entendido en este mensaje, es que este hombre que participó para poder ayudar a ese hombre que estaba sangrado, herido, como muerto, tuvo que ensuciarse sus manos. El mensaje es para ensuciarnos las manos, para poder usar de misericordia. Así que no nos presentemos delante de Dios mutuamente como alguien religioso, con manos limpias. Señor, yo te levanto mis manos, yo no peco, yo hago esto, Señor, yo soy bueno, Señor. ¿Se recuerda la oración de aquel hombre que así se presentó en el templo y hasta condenaba a otro que decía, este hombre es pecador, no es como yo? Entonces, que nosotros tengamos una idea de que debemos presentarnos ante Dios con nuestras manos ensuciadas, haciendo un trabajo, haciendo un servicio a Dios y a los demás. ¿Sí, hermanos? Hasta por ahí un canto por ahí que dice, no, con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. ¿Usted cree que no tenemos nada que hacer para Dios? ¿Usted cree que sí tenemos muchas cosas que hacer para el reino de Dios? Yo creo que sí tenemos, hermanos. ¿Cierto? Que queramos excusarnos, hay muchas excusas de seguro. Bueno, muy bien, vemos en el número 1, como voy a repetir, hermanos, que no basta con saber interpretar la Escritura, sino ponerla en práctica. Eso va de la mano, entenderla, pero también vivirla. ¿Por qué? Porque Dios no se agrada de los que solamente escuchan y pueden decir, yo ya lo entiendo, yo entiendo todo, pero yo no quiero vivir de esa forma. ¿Se entiende? Hace cuenta que no sirvió de nada, ¿no? Haberlo escuchado y no ponerlo en práctica. Muy bien. Número 2, hermano. Vemos aquí que un sacerdote viene por el camino donde está este hombre necesitado, y también viene otro servidor, viene un levita. Un sacerdote es como alguien que era un representante entre Dios y los hombres, ¿sí? Un mediador, era el que ofrecía el sacrificio, el animalito, la ofrenda a Dios por los pecados.
Pero de seguro aquí es donde nosotros entramos a juzgar mal, ¿cierto? A juzgar y decir, ¡ay! ¡Qué gente religiosa tan mala! Esos judíos o quien quiera que representen alguna religión, nos atrevemos a juzgar inmediatamente de que son personas malas, que porque miran la necesidad de alguien y prefieren ser religiosos a usar de misericordia, a usar de bondad. Y de seguro usted y yo nunca nos identificamos con el levita ni con el sacerdote, ¿cierto, hermanos? ¿Verdad que no? Usted es lo menos que va a pensar, oh, yo soy igualito que ese sacerdote, yo veo a la gente necesitada y hasta Dios les digo. Y más que si yo traigo un mejor carro, una mejor bicicleta y veo la carcacha de otro, digo, adiós. No, hermanos, de seguro ninguno de ustedes ni yo me identifico con el levita o con el sacerdote, por muy malo que yo sea o por muy menos bondadoso que yo sea. A lo más que me identifico es con el samaritano. ¿Usted cree? Me imagino que usted también, de seguro, ¿no? Somos iguales, ¿sí o no? Nos sentimos buenos a veces y lo menos que podemos es juzgar, decir, ¿será que yo me parezco algo a ese sacerdote? Ni siquiera investigamos, ni nuestro corazón siquiera, mucho menos tal vez en un contexto bíblico o histórico para decir por qué ellos hicieron esto. Para por lo menos meter la duda, ¿será que hay algo en mí de un sacerdote o de un levita que yo también hago lo mismo? Ni por la mente nos pasa eso. Enseguida tomamos una identidad, no, yo soy bueno, yo soy como el buen samaritano. Y lo confesamos a veces, no hacemos ni tantas ayudas y luego lo decimos, no, yo ando haciendo el bien sin mirar a quién, yo ayudo a todo el mundo, ¿cierto? Porque pensamos que ese es nuestro personaje, el bueno, el ser bueno. Pero yo creo que vamos a aprender lo contrario, que de alguna manera nos identificamos con estos hombres de Dios y que no usaron de misericordia aunque eran hombres de Dios. Muy bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Lo que pasa que en el Levítico capítulo 21, si usted quiere ir conmigo ahí para que lo lea rápidamente. Levítico capítulo 21 y el verso 1, aquí vemos alguna razón porque ellos se fueron de largo y no atendieron a la necesidad de su prójimo. Dice el verso 1. El Señor dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Como dice el hombre de la historia que fue golpeado, que fue asaltado, ¿cómo dice que estaba cuando pasaron? Estaba como muerto, ¿cierto? Y según la ley de los sacerdotes o levitas, ellos no debían contaminarse con ningún muerto, no podían tocar sangre, no podían estar en un velorio. Pero había excepciones, había excepciones. Aquí lo vamos a mirar. Pero esta era una de las leyes de las cuales ellos pudieron decir, nosotros vamos al templo, no podemos hacer el bien ahorita, no podemos voltear hacia ese lado, no podemos usar misericordia porque hay una ley que no me debo de contaminar con un muerto y yo debo presentarme limpio ante mi Dios para presentar la ofrenda, el sacrificio a Dios. Y había que pagar un sacrificio, había que pagar como una tarea si acaso se contaminaba. Número 1, tenía que romper todas sus vestiduras y botarlas. Eso era comprar nueva ropa. Tenía que pasar un tiempo de purificación para luego estar listo para presentarse delante de Dios. Así que no era algo fácil de hacerlo. Entonces sí había opciones. Por ejemplo, mire, sigue diciendo el verso 2. Mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo, por su hermano o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Verso 6. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para el Señor y el pan de su Dios ofrecen, por tanto, serán santos. Miren, hermanos, muchas veces nosotros tenemos la tendencia de que somos los que servimos a Dios y somos los que levantamos manos santas a Dios para ofrecerle el sacrificio, la alabanza, la adoración. Pero una cosa voy a decirle, a Dios le agrada más que levantemos nuestras manos sucias, que se han manchado por haber ayudado a un prójimo,
que levantemos manos vacías y limpias, que no es una verdadera adoración a Dios. ¿Se entiende eso? Ellos eran los que ofrecían las alabanzas, la adoración a Dios, el sacrificio. Pero vamos a ver cómo Dios les había permitido, por ciertas personas podían pasar esta ley que era una ley que se debía de cumplir, pero no tenía que hacerse algo legalista. Y el punto es aquí. Cuando entramos en el legalismo, hermano, nos abstenemos de hacer el bien a alguien y miramos con indiferencia a los demás porque nos sentimos mejores. Queremos cumplir la ley a rajatablas y nos tomamos un legalismo y decimos, no, yo no soy como aquel y no me puedo contaminar, por lo tanto no me puedo ni hablarle ni juntarme con él. ¿Sí? Y él no es mi hermano, no es ni mi pariente, ni mi primo hermano siquiera. Hacemos esa diferencia cuando tomamos estas enseñanzas de guardar la palabra de Dios como un legalismo. Y eso es lo que aparenta aquí en este momento, cuando ellos pasan de largo y quieren cumplir esta ley. Pero déjenme enseñar algo hoy. Hoy debemos aprender que en la ley de Dios, en el reino de Dios, hay leyes mayoritarias y leyes minoritarias. Diga conmigo, leyes mayoritarias y leyes minoritarias. Bueno, casi se me traba la lengua con esas mayoritarias, pero dígalo otra vez. Leyes mayoritarias y leyes minoritarias. Muy bien, ¿qué pasa en cuando vemos ahí que ellos están cumpliendo esa ley? Están rompiendo con otra ley que es mayoritaria. Quiero que la vea conmigo, Mateo capítulo 22 y el verso 36. ¿Ya llegó ahí? Bueno, ahí me espera un poquito. Mateo capítulo 22, verso 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Acuérdense, vamos a hablar de mayoritario y minoritario. Aquel era un mandamiento minoritario, el de aquel de Levíticos. Este es un mandamiento mayoritario. Dice, en el verso 35 igualmente dice que uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Siempre ese era el corazón de los que sabían la ley, pero tenían maldad. Todo era para tentar, excusarse, no querer hacer la voluntad de Dios, y usaban la Biblia a su gusto. ¿Sí? Así es que vinieron y le dijeron a Jesús para tentarle, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Ahora entiende el contexto? ¿Ahora ve que usted se puede identificar con uno de esos dos, con un sacerdote o con un levita? Todavía no, usted tiene en su mente que es el samaritano. ¿Cómo se resume la ley, hermano, y los mandamientos en dos? Es un resumen de toda la ley. Puede haber muchos más mandamientos, y los hay. 300 y algo, 25 de ordenanzas en la ley. De harás esto, harás lo otro, no harás esto, no harás aquello. Pero Jesús lo resume en dos de los mayores. Y el cumpliendo estos dos, haz de cuenta que cumples toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el primero y gran mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué sucedió? Que en ese momento, cuando estos hombres iban de camino, actuaron como legalistas. Sabían el primero y el segundo mandamiento, o el primero y de los grandes mandamientos que estaban escritos en la ley de Dios, que era amar también a su prójimo como a sí mismo. Ellos podían haber quebrantado el mandamiento menor para no quebrantar el mandamiento mayor. De ese modo hubieran accedido a hacer misericordia, a hacer
justicia. ¿Se recuerdan cuando Jesús vino y Él hacía muchas sanidades en los días de reposo? ¿Quiénes eran los que estaban en contra de eso? Los líderes religiosos, los que estaban cubiertos de vestiduras blancas, con todos los utensilios, la barbita larga, los colochitos aquí colgados, los mensajes aquí colgados con sus campanillas, santidad al Señor, todos los objetos que eran requeridos, pero por dentro estaban de corazones malvados, porque no usaban de misericordia. Por fuera expresaban una religiosidad y un legalismo extremo, puesto que Jesús se juntaba con ladrones, ¿no? ¿Dónde iba a comer Jesús? En casa de Mateo, con un montón de quienes eran los amigos de Mateo, de seguro eran más republicanos, iba a decir, no eran partidarios, eran republicanos. Eran amigos pecadores, porque cuando Jesús está conviviendo con ellos, ¿qué hacen los sacerdotes y los demás que están mirando eso? Juzgan a Jesús y le dicen a los discípulos, ¿con que vuestro maestro se sienta y come con pecadores? ¿Jesús qué le dijo? No he venido sino a sanar a los enfermos, ¿cierto? Porque los que están sanos no tienen necesidad de médico. Ir y aprender pues lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque ellos estaban enseñados a que querían cumplir la ley. No es que la cumplían totalmente, solamente era una imagen, una fachada, como todo cristiano hoy en día, que tratamos de cumplirla. Y cuando desde aquí se predica, hermano, no debemos pecar ni una vez. Y no pecamos nunca. Eso es falso. Pero hay quienes se dan baños de pureza, decían allá en mi rancho, ¿no? Baños de santidad, ¿no? De que nosotros somos totalmente puros y limpios y nunca pecamos ni con el pensamiento. Eso es falso, ¿cierto, hermanos? Por ejemplo, un judío religioso, ortodoxo, como quiera decirlo, tenían huertos en los patios de su casa. ¿Y sabes qué hacían con lo que ellos sembraban? El eneldo, el comino. Dice que ellos cuando cosechaban estaban ahí contando. Bolita por bolita contaban el comino, contaban lo que iban a diezmar, el eneldo, el comino y las especias. Pero había necesidad en la calle de hacer misericordia, no tenían tiempo para eso. No usaban de tiempo y de compasión para ayudar al prójimo, pero eso sí, apegados a la ley, a lo más que podían, para creerse que eran más que los demás y que cumplían así con Dios y que estaban bien delante de Dios. Pero pregunta, hermanos, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que nosotros nos encarguemos de cumplir la ley o que nosotros hagamos el bien y la misericordia a los demás y que al levantar nuestras manos estén manchadas, sí, tal vez porque tuviste que abrazar a un borracho? ¿Entiendes? Y le dijiste, no me importa cómo hueles, pero yo te quiero mucho. ¿Sí? Un día yo también fui así y yo también apestaba igual o peor, ¿cierto? Pero hay quienes que se han convertido, nos hemos convertido al cristianismo y ahora cuando miran a un borracho le dicen fuchi. ¡Qué vergüenza! ¿Se entiende? Como que se nos ha subido un orgullo y un legalismo de que hoy no podemos abrazar al pecador, Hoy no podemos mirar, a un homosexual, a una lesbiana, a una prostituta, a un asesino, a un violador y a cualquier otro pecador. Y que no lo veamos con ojos de misericordia. De seguro muchas veces lo vemos con ojos de juicio. ¿Cierto? Y lo menos que lo menos que pensamos es, bueno, asesinó, que lo metan a la cárcel y ahí que se pudra. Si es un violador de niños, creo que pensaríamos que le den 1000 cadenas perpetuas. No sé qué pensaríamos, llegáramos con un alto juicio de condenación. No tiene el perdón de Dios, podemos decir, está condenado, se va a ir al infierno totalmente. Y no estoy diciendo que usted tenga que tener un corazón donde tenga que ir y aprobar y decir, Diosito te ama, ese pecador, y está de acuerdo con lo que él vive. No estoy diciendo que estemos de acuerdo en abrazar
esa práctica y costumbre pecaminosa, ya sea cualquiera que sea de las que mencioné. ¿Cierto? No es que estamos a favor de que alguien sea de esa práctica, ¿cierto? No estamos a favor de que las personas estén en contra de la voluntad de Dios, ¿cierto? Un afeminado, un homosexual está en contra de la voluntad de Dios. Una lesbiana está en contra de la voluntad de Dios. No estoy diciendo que abracemos ese estilo de vida, pero sí a la persona tenerle compasión y misericordia. Pero hay cristianos que aborrecen ese tipo de personas y no las acciones de esas personas. ¿Se entiende? Pero usted miró a Jesús cuando le trajeron a la mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Cómo la recibió? ¿Cómo la tomó? ¿La apedreó? ¿La mató? ¿Cooperó para que los demás participaran y la mataran a pedradas? No, él usó de misericordia. Y le dijo: mujer, yo tampoco te condeno, vete. Pero no hagas otra vuelta a lo mismo. No vuelvas a pecar. Pero el legalismo, el cual hoy en día se vive en muchas iglesias, y yo soy un legalista en recuperación. Todavía estoy en el proceso. No sé usted si ya está totalmente recuperado, pero por mi cabeza han pasado tantas doctrinas equivocadas, erróneas, he vivido anteriormente, que he puesto en práctica y miré a un mundo de perdidos alrededor mío, y yo con una luz que brillaba que era el único salvo que estaba por ahí. No sé si pasó en su mente alguna vez. Por eso digo, soy un legalista en recuperación. Si por ahí a veces me mira chispazo de legalista, por eso es lo que le estoy diciendo. Estoy en recuperación. Si usted va más adelante de mí, le felicito. Si usted ya tiene su corazón más sano y limpio que el mío, le felicito. Y por su buen entendimiento y esa libertad, ahora de seguro tiene usted buenas obras con aquellos que necesitan del amor de Dios. Y usted no se toca el corazón para despojarse en el momento que usted vea ese necesitado. No se detiene, no se va de largo, sino que se detiene en ese momento para ofrecer esa ayuda a aquel que usted está mirando en esa necesidad. Pero si es legalista todavía, o peor que yo, probablemente va a ver la necesidad y va a seguir de largo. Acuérdese de esto. Es como una prueba eso que va a suceder en nuestros días. Nos vamos a acordar de esta historia de cómo Jesús le habla a este hombre que era un levita, era un conocedor de la ley, era como si fuera un teólogo, ¿sí? Pero que conocía, pero no la llevaba en práctica, y no sabía quién era el prójimo hasta ese día. Muy bien. Número 3, hermanos, ser misericordiosos conlleva gastos. ¿Oyó? Otra vez, lo voy a repetir: ser bondadoso, ser caritativo, ser misericordioso conlleva gastos, dinero, chinchín, money, ¿cómo le llaman? ¿Se entiende? Usted puede decir: no, pero yo soy bondadoso solamente de que le digo, hermano, voy a hacer una oración por ti, y yo tengo compasión de ti, pero que Dios te bendiga, hermano. ¿Qué dice Santiago? Alguno puede decir, tiene necesidad un hermano, y le suple, le da ahí para un taco y le dice que vete en paz, que Dios te bendiga. ¿Qué pues? Dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra obra de misericordia? Pareciera que esa fe no es viva. Por eso dice ahí la Escritura, tú dices: yo tengo fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras, para que veas mi fe. ¿Cierto? Muy bien, así es que, hermanos, ser misericordiosos conlleva gastos. Por eso es aquí que muchas veces no les gusta ser tan amigables y ¿cómo estás? Y te llamo y ¿qué tal? ¿Todo bien? Porque hay que implicar gastos. Hay esto, mire, hay dinero, esfuerzo y tiempo para ser misericordiosos. ¿Sí o no, hermanos? Sí. ¿Cierto? A ver, intente esta semana hacer eso. Llámeme 2 o 3 veces y va a ver que va a implicar tiempo. ¿Cierto? Va a implicar esfuerzo. Porque si tiene que dejar de hacer algo para hacer una llamadita de 5 minutos, ¿qué tal si nos vamos 1 hora? Imagínese el gran esfuerzo. Y usted tiene todo su programa, ¿sí o no? Tiene su tarea diariamente, ¿sí o no? Bueno, pues tendrá que hacer un gran esfuerzo.
y luego tal vez se intervenga algo monetario. ¿Qué tal si sale algo por ahí que tenga que salir dinero de usted? Con eso usted dijo, no le llamo en toda la semana para evitar este gasto. ¿Qué fue lo que sucedió en el momento cuando se presenta esta necesidad? ¿Y quién es el que hace estos gastos? El samaritano. ¿Qué es lo que dice ahí Jesús? Que él, cuando vio la necesidad, descendió de su cabalgadura. Creo que era un burrito en el que iba transportándose, un burro. Era el, ¿cómo se llama? El transporte de aquel día, ¿no? Que dice que se bajó de su cabalgadura, descendió y tomó a este hombre que estaba como muerto, tomó su aceite, dinero, gasto, el vino, y empezó a curar sus heridas, empezó a limpiarlo, hace un gran esfuerzo después de que tal vez lo vendó, lo preparó y lo sube a su cabalgadura, a su burrito. Todo esto es esfuerzo, hermano. ¿Sí o no? ¿Cuánto esfuerzo hicieron los sacerdotes? Pero acá bien religioso. ¿Dónde van, hermano? Vamos a la iglesia. Pero el necesitado, Dios lo bendiga. Que Dios te ayude, decía un hermano cuando comenzamos en la hora ya. Decía, Dios te ayude, decía cuando uno pasaba a participar. Y el abuelito decía, que Dios te ayude, Chuy, le decía. Como diciendo ahí, te abandono a tu suerte, a ver cómo te va. Mire el esfuerzo, esto implica gastos, hermano. Por eso a veces que no nos gusta hacer misericordia. ¿Sabe por qué, hermana? Porque es más fácil ser legalista. Yo cumplo toda la ley, hermano. Tú no lo sabes que yo lo cumplo, yo te lo digo. O usted me lo dice, hermano, yo casi guardo todo, hermano. Ya me falta nomás el Shabbat. Pero casi todo lo guardo. Shabbat porque no tengo que manejar, no tengo que cocinar, y son cosillas por ahí que se tienen que hacer para guardar el Shabbat. Aunque nosotros no somos judaizantes para guardarlo, pero hay gente que dice que lo guarda. Y la verdad es falso. Primero porque tendría que presentarse al templo, no hay templo. Muy bien, pero mire lo que implica usar misericordia. Es más fácil ser legalista, hermano. ¿Y tú guardas la ley de Dios? Cualquiera contesta, ¿sí o no? A ver, le pregunto, hermano, ¿usted guarda la ley de Dios? Sí, hasta me deleito, dice la hermana. Me gusta guardar la ley de Dios. Según ella lo guarda todo. Es fácil hacer eso, hermano. Siendo legalista, todos decimos, hermano, yo la verdad lo trato y para no quedar mal digo, sí, hermano, sí se puede. Aunque yo sé que en realidad no lo hago. Pero es más fácil hacer eso que un día detenerme y ver la necesidad tuya y decir, hermano, ¿qué ocupas? ¿Tengo que estar contigo una hora? ¿Tengo que ir a visitarte? ¿Tengo que despojarme de algo para que tú, hermano, te ayudes? Eso es más duro, ¿sí o no? Eso es bien duro. Porque te tienes que enseñarte a despojar de algo que de alguna manera es tuyo, hermano. Es tuyo. ¿Sí o no? ¿Y cuánto nos cuesta, sí o no, despojarnos de lo que es nuestro? ¿A cuánto no le cuesta? ¿Sí o no? A todos nos cuesta. Y yo voy a decir, denme pues, a ver si no le cuesta, denme su chamarra. Así, la única que tengo, pues démela. A ver si no le va a costar. ¿Sí o no, hermano? Pero hay quienes sí le cuestan, pero aún así, hermano, saben que hay que invertir. Aunque le cueste, yo no digo que no vale y que sí cuesta, al contrario, cuesta. Pero hay quienes tienen un corazón, hermano, hospedador. Por eso Jesús recomendó, su palabra recomienda que seamos hospedadores, porque muchos siendo hospedadores sin querer, dice, hospedaron ángeles. ¿Se recuerdan de Lot? Y después de eso, ¿él cómo fue salvado? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el peso, el dólar, tal vez es un símbolo de mucho valor en el mundo. Pero la verdadera moneda que vale en el cielo son las obras tuyas de misericordia. Eso sí tienen un peso de gloria. Cuando el Señor venga y te dé la recompensa, eso sí tiene un gran peso de gloria. Y cuando tú levantas manos al Señor, es una verdadera adoración, tus manos que están sucias y manchadas por el trabajo que has hecho por alguien más, por haber tenido misericordia y compasión por alguien más. Eso sí tiene peso, eso sí cuenta, tiene mucho valor. Muy bien, así es que en resumen vemos que el buen samaritano usó sus recursos, se hizo responsable de todo. ¿Cierto, hermanos? ¿Qué hizo? Lo llevó al mesonero o al mesón y le dijo al mesonero, o le dio un adelanto, le dio un pago, le dio 2 monedas
y le dijo que lo atendiera completamente y que cuando él regresara le pagaría lo que hubiera gastado de más. ¿Cierto, hermanos? Es alguien que se hizo totalmente responsable. Pero creo yo, hermano, aquí que el buen samaritano no somos ni tú ni yo. Creo que no calificamos para eso. Que de vez en cuando tengamos un chispazo para hacer algo bueno, creo que eso es un mandamiento que deberíamos hacerlo. Pero creo yo aquí, en esta narrativa de esta historia, que el buen samaritano es el Señor Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él descendió no de una cabalgadura de un animal, así ha sido, hermanos, el mejor animal que hay en la tierra, el caballo, porque sea. Dice la Escritura que Dios descendió de su trono, descendió de su gloria, para venir a este mundo con una bajeza, una forma de siervo, de un ser humano, y habitar entre nosotros, y como un pobre, ni siquiera con riquezas. Entonces descendió de una altura suprema. ¿Y cómo dice que nos encontró Él a nosotros? Así como este hombre que fue asaltado, nos encontró como muertos, ¿cierto? Y Él nos lavó, Él nos puso, hermanos, una restauración a nuestras vidas, un cambio de muerte a vida. Y no nos lavó con aceite ni con vino, nos lavó con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Con eso nos limpió de toda culpabilidad, de todo juicio de condena. Y sí pagó un precio muy alto. El precio que Él pagó es demasiado alto. Por eso vuelvo a decir, hacer misericordia no es fácil. Hay que invertir, hay que pagar, hay que dar tiempo, hay que dar sacrificio. Y el sacrificio de Jesús es algo sumo que le costó demasiado el precio por tu alma y por mi alma. Por eso en este resumen veo aquí que los que quieran calificar para el buen samaritano, hermano, nos quedan lejos. No digo que no debemos practicarlo. Debemos hacer misericordia. Como hijos de Dios debemos practicar la misericordia. Es más, les tengo una noticia buena. La iglesia, aquí, hermanos, esto que se llama iglesia, usted y yo, y este local, la iglesia local, este es el mesón. Este es el mesón donde almas deben de venir a tener una restauración, que sean llenados de amor y de misericordia por un hermano, por una hermana, por un joven, por una jovencita, que traiga un amigo, un invitado, a alguno de la familia, a alguien que ella conoce o conoce, y lo invite y le diga, ¿sabes qué? Te voy a llevar en un lugar donde Dios te va a restaurar y te va a recuperar de tu vida para transformarte. Este es el mesón hoy en día, la iglesia del Señor. Y usted y yo somos los que participamos para curar en las heridas de aquel enfermo. Y cuando venga el Señor le pagará por su buen servicio en la obra que Él nos ha encargado en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así es que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, debemos comprometernos en levantar manos que se han ensuciado por servir, por trabajar, por amar a Dios, pero también por amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué prefieres tú? ¿Que Dios vea tus manos totalmente limpias y nada y vacías? ¿O prefieres que Dios vea el sacrificio? Que Dios vea tu esfuerzo, que Dios vea que ha salido de ti algo de que te has despojado. Mínimo, hermano, es cariño. Si tú no tienes dinero para dar, es que tal vez alguien se va a acercar a ti que no tiene necesidad de dinero. ¿Se entiende? Hay alguien que tiene necesidad de un abrazo, de unas palabras que salgan de tu corazón para ayudarle, de unas cosas que Dios va a poner en tu corazón y los medios para ayudar a otros, que muchas veces, hermano, no son tan grandes cosas que tenemos que despojarnos, pero muchas veces somos tan tacaños y tan duros que nos cuesta hasta sonreírle a alguien y darle un buen saludo, ¿cierto? Le damos una sonrisa a medias, un saludo a medias, un abrazo ahí medio dado, una cara como que no refleja la amistad, el amor, la actitud hacia tu prójimo, ¿cierto? El legalismo, eso te lleva a un estilo de vida
superior a otros, como racismo, mirar abajo al prójimo, mirarlo menos. Lo cual el Señor Jesús nos enseñó que Él, estando en esa condición de Dios, Él no lo estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y vino, habitó como uno más de nosotros. Y para que tú y yo no muriéramos en esa condenación, ese estado de muerte, Él fue a la cruz para demostrarnos el grande amor y lo que es verdaderamente ser un buen samaritano. Él es el buen samaritano, que nos encontró muertos y nos vino a dar una vida eterna, una vida en abundancia. Amén. Yo quiero que usted se ponga de pie y reflexione hoy en su corazón que si usted ha sido aquel hombre muerto que el Señor encontró en el camino y Él hizo ese esfuerzo por usted en la cruz, que hoy usted vea y reconozca a su prójimo también. Solamente le dé gracias a Dios por haberlo salvado y haber pagado un precio muy alto, sino que también usted no se haga ahora el desentendido y diga como aquel hombre, como aquel escriba que dijo, ¿y quién es mi prójimo? Aquí todos tenemos un prójimo y donde quiera tenemos un prójimo, pero un día estaremos delante del Señor y no solamente allá en el cielo, pero aquí. Cada vez que nos acercamos a Dios y oramos a Dios, que nuestras manos estén ciertamente santas, y santas incluyen servicio, amor al prójimo. Eso incluye manos santas. Amén. No unas manos que solamente me las lavo tantas veces al día para yo ser santo, no, sino manos con acciones, manos que sean agradables delante de Dios. ¿Cierto? Sí. Amén. Comprométase con Dios en este año a traer un amigo, a decirle, hay un lugar donde Dios te va a restaurar, yo conozco, te voy a llevar y yo voy a cooperar en tu restauración. Tengo que invertir tiempo, tengo que llamarte, tengo que ir a darte raite, tengo que ir a recogerte o dejarte. Aquí estoy, cuenta conmigo, aquí estoy para servirte. Amén, hermanos. Amén. Oremos a Dios dándole gracias y también vamos a celebrar la Santa Cena.